voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridos amigos y hermanos, la gloria sea para el Señor. Este es un nuevo día que Dios nos concede. Y en este nuevo día empezamos haciendo lo primero que Dios pidió en ambos pactos: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Y lo que hacemos. Y ahora quiero compartir con ustedes un escrito que tiene el sabor a Watchman Nee: rompiendo fortalezas espirituales en oración. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración realmente cambió algo? No solo palabras al aire, sino una oración que movió montañas en tu vida. La verdad de Watchman Nee nos revela es que muchos oramos sin orar realmente. Usamos la boca pero no el espíritu. Y ahí reside el secreto que pocos descubren. La verdad que estás a punto de descubrir puede transformar por completo tu vida de oración. Watchman Nee, en sus profundas reflexiones sobre la vida espiritual, siempre ha enfatizado que la oración no es una actividad religiosa, sino un arma espiritual. En su libro El hombre espiritual, Watchman Nee escribe: la oración es el ejercicio del espíritu. No es un ejercicio mental ni emocional, sino un ejercicio del hombre interior. Esta verdad ha sido olvidada por muchos de nosotros, que hemos reducido la oración a meras palabras o un ritual diario. Cuando nos enfrentamos a fortalezas espirituales, a esos problemas persistentes, a esos pecados que no podemos superar, a esas situaciones que parecen imposibles, nos damos cuenta de que nuestras oraciones parecen chocar contra un techo y rebotar. Sentimos que Dios está distante o sordo a nuestras súplicas. Pero Watchman Nee nos enseña que el problema no reside en Dios, sino en nuestra comprensión y práctica de la oración. La oración que derriba fortaleza, dice Nee, es la que brota del espíritu y no de la mente. Y cuando hablamos del espíritu, hablamos del corazón, por cierto. Cuando oramos solo con la mente, nos limitamos a nuestro entendimiento humano. Pensamos en los problemas, formulamos palabras y esperamos resultados. Pero la verdadera oración, la oración que derriba fortalezas, proviene de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu generado por Dios. En 2 Corintios 10:4, Pablo escribe: las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. Al contrario, tienen poder divino para derribar fortalezas. Watchman Nee comentó con frecuencia sobre este versículo, explicando que una fortaleza espiritual es cualquier pensamiento, creencia o situación que se opone a la verdad de Dios y resiste su poder en nuestras vidas. Esa fortaleza puede manifestarse de diversas maneras. Una adicción que parece imposible superar, una relación rota que parece imposible de restaurar, una enfermedad que persiste a pesar de todo tratamiento, o incluso patrones de pensamientos negativos que nos mantienen atrapados en el miedo y la ansiedad. Son estas fortalezas las que muchos de nosotros enfrentamos a diario. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo insalvable? ¿Alguna vez has orado repetidamente por algo solo para ver cómo tu situación empeora? Esta es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Y por eso necesitamos comprender lo que Watchman Nee enseñó sobre los tres niveles de oración. El primer nivel es la oración de la mente. Esta es la oración que la mayoría practica. Pensamos en lo que queremos, medir, formulamos palabras y las decimos, ya sea en silencio o en voz alta. Esta oración tiene su lugar, pero rara vez tiene el poder de derribar fortalezas. El segundo nivel es la oración del corazón. Aquí intervienen nuestras emociones, sentimos el peso de nuestra petición, lloramos, suplicamos, expresamos nuestro dolor y deseo.
Esta oración es más profunda, pero aún no es totalmente suficiente para romper las cadenas más tenaces. El tercer nivel, y el más poderoso, es la oración del Espíritu. Esta es la oración que Watchman Nee describe como gemidos indescriptibles, Romanos 8:26. Es cuando el Espíritu Santo ora a través de nosotros, con una intensidad y precisión incomprensibles para nuestra mente. Es una oración que trasciende las palabras y los sentimientos, tirando al corazón mismo de Dios. ¿Cómo alcanzamos este tercer nivel? Watchman Nee ofrece una guía práctica. Primero debemos reconocer nuestra completa dependencia de Dios. La oración eficaz, dijo, comienza con una entrega total. Mientras pensemos que podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, nuestras oraciones serán superficiales. Pero cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, cuando reconocemos nuestra absoluta desesperanza, dejamos espacio para que Dios obre. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en el Espíritu en toda ocasión, con toda clase de oraciones y peticiones. Orar en el Espíritu no es simplemente hablar en lenguas, aunque incluye eso, como algunos interpretan. Es dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra oración, mostrándonos qué orar y cómo hacerlo. Es una oración que siempre se alinea con la voluntad de Dios, no con nuestros deseos egoístas. Watchman Nee nos recuerda que la oración más poderosa es la que refleja la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oramos por cosas sin saber si se alinean con el plan de Dios para nosotros? Pedimos ascenso, relaciones y sanidad, sin detenernos a discernir si eso es lo que Dios quiere, que nosotros ahora, para nosotros ahora mismo. Y cuando no recibimos lo que pedimos, nos decepcionamos, dudando del poder de la oración o incluso del amor de Dios. Pero la verdadera oración, como enseña Nee, comienza con la búsqueda de la voluntad de Dios. En 1 Juan 5, 14, 15 leemos: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye o que Él nos escucha, independientemente de lo que pidamos, sabemos que lo tenemos. La clave aquí es según su voluntad. ¿Cómo descubrimos la voluntad de Dios? A través de su palabra, de la comunión íntima con Él, del consejo de hermanos y hermanas, madurez en la fe y de la paz interior que el Espíritu Santo nos da cuando estamos en el camino correcto. Watchman Nee enfatizó la importancia de pasar tiempo en silencio ante Dios, no solo hablando, sino también escuchando. Muchos cristianos, dijo, hablan tanto en oración que no le dan a Dios la oportunidad de hablar. Otro aspecto crucial de la oración que rompe fortalezas según Watchman Nee es la perseverancia. En Lucas 18:18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. Nee comentó que muchas de nuestras oraciones quedan sin respuesta porque nos damos por vencidos demasiado pronto. La perseverancia de la oración, dijo, no consiste en convencer a Dios de que cambie de opinión, sino en preparar nuestro corazón para recibir lo que Él ya desea darnos. Imaginen a un agricultor que planta una semilla y el día siguiente comprueba si hay frutos. Sería absurdo, ¿verdad? De igual manera, muchas de nuestras oraciones son semillas que se plantan, necesitan tiempo para germinar y crecer. La perseverancia no consiste en insistir en lo que queremos, sino en mantener la fe en que Dios está orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Una historia que Watchman Nee compartía a menudo era la de un grupo de cristianos en China que oraron durante años por la conversión de un líder local que perseguía a la iglesia. Durante años no hubo cambio visible. Algunos se vieron por vencidos pensando que Dios les había dicho que no. Pero un pequeño grupo continuó en oración y después de casi una década, ese líder tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en un poderoso evangelista. La fortaleza de la resistencia finalmente cayó, no por una sola oración poderosa, sino por años de oración persistente. ¿Has perseverado en la oración? ¿O te ha dado por vencido la primera señal de resistencia? Watchman Nee nos enseña que la oración que derriba fortalezas es la que persiste incluso cuando todo parece indicar que no hay esperanza. Además de la perseverancia, Nee enfatizó la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11:24, Jesús dice, la fe, según libre, simplemente creer que Dios puede hacer algo, sino creer que ya lo ha hecho. Es una confianza tan plena en la fidelidad de Dios que empezamos a dar gracias por la respuesta, incluso antes de verla. Esta fe no es una técnica mental de un pensamiento positivo. Esta fe es una convicción profunda basada en el carácter de Dios y sus promesas. La verdadera fe, dijo Nee, no depende de las circunstancias, sino de la palabra inmutable de Dios.
Cuando oramos con fe, empezamos a ver la fortaleza no como son ahora, sino como serán cuando el poder de Dios las derribe. Vemos al adicto libre, el enfermo sanado, la relación restaurada, y esta visión de fe es el primer paso hacia la manifestación física de la respuesta. Watchman Nee también enfatizó la importancia de la oración en unidad. Mateo 18, 19, 20, Jesús promete: oración en unidad no es solo para que varias personas oren por lo mismo. Es un profundo acuerdo, es una armonización de espíritus, donde los creyentes se unen no solo en palabras, sino en propósito y fe. Cuando oramos en unidad, multiplicamos el poder espiritual contra la fortaleza. Tienes compañeros de oración, personas con quienes compartir tus cargas y que te acompañarán en las batallas espirituales. Si no es así, esta podría ser una de las razones por las que tus oraciones no han derribado la fortaleza de tu vida. Un aspecto de la oración que a menudo se pasa por alto y que Watchman Nee enfatizó es el papel de la confesión y el arrepentimiento. En Santiago 15:16 se nos instruye: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Nee enseñó que a menudo nuestras propias acciones y actitudes obstaculizan nuestras oraciones. Corazón lleno de amargura, resentimiento, odio o cualquier otro pecado no confesado puede bloquear el fluir del poder de Dios en nuestras vidas. La oración eficaz, dijo, proviene de un corazón limpio y recto ante Dios. Ahora bien, antes de orar contra las fortalezas externas, debemos enfrentar las fortalezas internas. Son pecados, actitudes y patrones de pensamiento que se oponen a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El arrepentimiento genuino, acompañado de aceptar el perdón de Dios, prepara el terreno para una oración poderosa. Considera las áreas de tu vida donde podrías estar resistiéndote a Dios. ¿Hay algún pecado que hayas estado justificando o ignorando? ¿Hay alguna actitud que sabes que no agrada a Dios, pero a la que te has aferrado? Estas son fortalezas internas que primero debes derribar antes de poder orar eficazmente contra las externas. Un principio fundamental que Watchman Nee enseñó sobre la oración es lo que él llamó la ley de la cooperación espiritual. En Ezequiel 23:30, Dios dice: busqué entre ellos un hombre que construyera el muro y se pusiera delante de mí en la brecha a favor de la tierra para que yo no tuviera que destruirla, pero no encontré a nadie. Nee explicó que Dios decidió limitar su acción en la tierra a la cooperación humana. Él podía actuar independientemente de nosotros, pero él y yo obrar a través de nosotros. Esto significa que la oración no se trata de pedirle a Dios que haga algo por nosotros, sino de ponernos a disposición de Dios para que Él pueda obrar a través de nosotros. La verdadera oración no consiste tanto en que nosotros le hablemos a Dios, sino en que Dios habla a través de nosotros. Cuando oramos de esta manera, nos convertimos en compañeros de Dios en la batalla espiritual. No somos espectadores que piden a Dios que resuelva nuestros problemas, sino soldados activos en el ejército espiritual, avanzando contra la fortaleza con la autoridad que nos fue dada en Cristo. En Efesios 1:19-21, Pablo ora para que creyentes conozcan el incomparable poder que Él tiene para nosotros, lo que creemos según la operación de su fuerza poderosa. Ese poder que venció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Pablo enfatizó que este mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros en oración. No luchamos con nuestra propia fuerza, sino con el poder que es resucitado de Cristo, y ninguna fortaleza, por antiguo o resistente que sea, puede resistir ese poder. Pero ¿cómo accedemos a este poder? Nee enseñó que mediante la cruz. En Gálatas 2:20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De hecho, la vida resucitada de Cristo solo puede fluir a través de una vida que ha pasado por la cruz, una vida que ha muerto al yo, a la voluntad personal y a las ambiciones egoístas. La oración que rompe fortaleza proviene de un corazón que ha sido quebrantado en la cruz. Cuando permitimos que la cruz obre en nosotros, cuando morimos a nosotros mismos diariamente, creamos espacio para que el poder de Cristo fluya sin obstáculos. Esta es quizá la lección más difícil de aprender. Queremos poder sin sufrimiento, victoria sin batalla, resurrección sin la cruz. Pero hoy aprendemos que no hay atajos en el ámbito espiritual. El camino al poder es el camino de la cruz. ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso de la cruz? ¿Estás dispuesto a morir a tu propia voluntad y deseos para que Cristo pueda vivir plenamente en ti? Esta entrega total es el fundamento de la oración que rompe fortalezas.
Otro principio importante que Watchman Nee enseñó sobre la oración es lo que él llamó la ley del acuerdo celestial y terrenal. En Mateo 6:19 Jesús promete: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Existe una conexión directa entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra, y que la oración es el puente entre ambos reinos. Cuando oramos, no intentamos persuadir a Dios para que haga algo que no quiere. Estamos alineando nuestra voluntad con la suya y declarando en la tierra lo que ya es su voluntad en el cielo. Esta comprensión cambia por completo nuestra manera de orar. En lugar de rogarle a Dios que haga algo, declaramos con autoridad lo que Dios ya ha decidido hacer. Traemos el cielo a la tierra mediante nuestras oraciones. Así, ¿has experimentado alguna vez este tipo de oración? Donde no le pides a Dios que haga algo, sino que declaras con autoridad lo que sabe que es su voluntad. Esta es la clase de oración que Jesús practicó cuando ordenó al mar que se calmara, cuando llamó a Lázaro para que saliera de la tumba, y cuando ordenó a los demonios que abandonaran a los oprimidos. Watchman Nee también enseñó sobre lo que yo llamo la batalla de la oración. En Efesios 6:12, Pablo escribe que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nee explicó que detrás de muchas de las fortalezas de nuestra vida se esconden fuerzas espirituales de oscuridad que se resisten al propósito de Dios. La batalla de oración no consiste simplemente en pedirle a Dios que resuelva un problema, es entrar activamente en el campo de batalla espiritual, usando la autoridad que nos fue dada en Cristo para resistir y vencer la fuerza de la oscuridad. La batalla de oración no le pedimos a Dios que pelee por nosotros, sino que luchemos con Él usando las armas espirituales que nos ha dado. Estas armas enumeradas en Efesios 6, 13 y 18 incluyen la verdad, la justicia, la disposición que proviene del evangelio, de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración en el Espíritu. Cada una de estas armas tiene un propósito específico en la batalla espiritual y debemos aprender a usarlas eficazmente. Watchman Nee enfatizó particularmente el poder de la palabra de Dios en la batalla de la oración. En Hebreos 4:12 leemos: aunque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las actividades o las actitudes del corazón. Cuando declaramos la palabra de Dios en oración, usamos el arma más poderosa contra la fortaleza. ¿Has estado usando la palabra de Dios en tus oraciones, o te has basado únicamente en tus propias palabras y sentimientos? Watchman Nee nos recuerda que la palabra de Dios es un espiritual capaz de penetrar y destruir incluso las fortalezas más resistentes. Un último aspecto de la oración que deriva fortaleza, según Watchman Nee, es lo que él llamó la ley del precio espiritual. En Marcos 9:29, después de que los discípulos no lograron expulsar a un demonio, Jesús explica este tipo de demonios no sale sino con oración y con ayuno. Ni comentó que hay niveles de guerra espiritual que requieren un precio mayor, más tiempo en oración, más ayuno, más renuncia a la comodidad personal. La oración informal, Dios produce resultados informales. La oración intensa produce resultados intensos. A menudo deseamos ver quebradas las fortalezas en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio espiritual necesario. Queremos soluciones rápidas y fáciles, pero las batallas espirituales más significativas suelen requerir un compromiso más profundo. Daniel ayunó y oró durante 3 semanas antes de recibir la respuesta a su oración. Daniel 10:1-14. Durante ese tiempo se libraba una batalla espiritual con fuerzas demoníacas que intentaban impedir que le llegara la respuesta. Fue la perseverancia de Daniel en la oración y el ayuno lo que finalmente le permitió obtener la gran victoria. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo, energía e incluso comodidad física para ver cómo se derriban las fortalezas de tu vida y la de tus seres queridos? Este es el profundo compromiso que exige la verdadera guerra de oración. Al reflexionar en las enseñanzas de Watchman Nee sobre la oración que derriba fortalezas, se nos insta a una comprensión y práctica más profunda de la oración. No se trata simplemente de decir palabras o expresar deseos. Se trata de colaborar activamente con Dios en la batalla espiritual, usando las armas que nos ha dado, perseverando incluso cuando la respuesta se demora, creyendo que su voluntad se hará y pagando el precio necesario para ver la victoria. En 1 Tesalonicenses 5:17,
Se nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el tiempo, sino mantener una actitud continua de comunión con Dios, donde cada pensamiento y acción se alinean con su voluntad. Es vivir en un estado de oración donde toda nuestra vida se convierte en una expresión de la voluntad de Dios en la tierra. Cuando vivimos así, la fortaleza no tiene ninguna oportunidad. Pueden resistir por un tiempo, pero finalmente caerá ante el poder persistente de la oración inspirada por Dios y alimentada por el Espíritu Santo. Watchman Nee escribió: la oración es el contacto del espíritu humano con el Espíritu de Dios. Es en la oración que el hombre redescubre su verdadera identidad como hijo de Dios y comienza a ejercer la autoridad que le fue dada en Cristo. Cuando oramos de esta manera, no solo le pedimos a Dios que haga algo por nosotros, participamos activamente en el proceso de traer el reino de Dios a la tierra. La fortaleza en tu vida, ya sea una adicción, una relación rota, una enfermedad persistente, un patrón de pensamiento negativo o cualquier otra cosa que se oponga a la voluntad de Dios, no son rival para el poder de la oración verdadera. Puede que ahora parezcan insuperables, pero cuando comiences a orar con un Señor Watchman Nee, con perseverancia, fe, unidad, confesión, autoridad y compromiso, verás cómo esas fortalezas comienzan a resquebrajarse y finalmente se derrumban por completo. La promesa de Dios en Jeremías 33:3 es para ti. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles u ocultas que tú no conoces. Dios espera revelar su poder en tu vida a través de la oración. Él está apasionado por mostrarte cosas que nunca creíste posibles. ¿Estás listo para derribar las fortalezas que te han mantenido prisionero por alma? Pero necesitas clamar no con oraciones superficiales o rutinarias, sino con la oración que nos enseñó el apóstol Pablo. La oración que proviene del Espíritu, que persiste ante la resistencia, que cree en la fidelidad de Dios, que se une a otros creyentes, que confiesa y se arrepiente, que ejerce autoridad espiritual, que declara la palabra de Dios y que está dispuesta a pagar el precio necesario. Esta es la oración que derriba fortaleza. Esta es la oración que transforma vidas. Esta es la oración que Dios espera escuchar de ti hoy. Cuando empieces a orar así, prepárate para ver a Dios obrar de manera que jamás imaginas. Prepárate para ver cómo las fortalezas que te han resistido durante años finalmente caen. Prepárate para experimentar el poder transformador de Dios en tu vida de maneras nuevas y sorprendentes. Como decía Watchman Nee, la oración no es el último recurso cuando todo demás falla. Debería ser el primer recurso y el más poderoso que tenemos a nuestra disposición. No esperes a que la situación se vuelva desesperada para empezar a orar con seriedad. Empieza ahora y observa lo que Dios hará. Si este mensaje te conmovió, si sentiste que Dios te hablaba sobre tu vida de oración, quiero que sepas que no fue por casualidad que llegarás aquí. Dios tiene un propósito para tu vida y quiere que experimentes el poder de la oración que rompe fortalezas. Deja un comentario diciendo: empezaré a orar con poder si este mensaje te llegó al corazón. Aleluya. Tu testimonio puede animar a otros que enfrentan dificultades similares. Y no olvides darle un me gusta a esta publicación para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas verdades. Querido amigo y querido amigo, querido hermano y hermana, que Dios bendiga tu vida de oración. Que veas cómo cada fortaleza de tu vida cae ante el poder del Dios Todopoderoso. Lo quiero añadir ahora. Recuerda que para el que cree todo es posible. Recuerda que tú le estás sirviendo a un Dios que te ama. Y el Dios que te ama, Él está más interesado en contestar tus oraciones que tú y yo estamos interesados en hacerlas. Aleluya. Por eso la Biblia dice: todo lo que pedirás al Padre creyendo, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Así que vamos a atrevernos a pedirle a Dios. Vamos a pedir la ayuda intensa del Espíritu Santo. Vamos a venir en el nombre de Jesús. Vamos a declarar el poder y autoridad de la sangre. Pidamos también la asistencia angelical para que podamos entrar en la atmósfera del Espíritu Santo, en el nivel del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar la voluntad de Dios. Y ahora, Padre, en el nombre del Señor, yo oro por cualquier persona enferma y pido que sea sanada. Yo oro por cualquier persona confundida y pido que su mente se aclare. Yo oro, Señor, por cualquier persona que está al borde de un descarrilamiento espiritual. Que tú despiertes el corazón, que tú despiertes el amor de esa persona hacia Jesús. Y ahora, cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, aleluya, mi iglesia de vida abundante, los amo y los bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un día poderoso y glorioso para la gloria de Dios. Amén, amén y amén.